Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, hizo unas declaraciones realmente patéticas. Patéticas, patéticas. Como usualmente nos está acostumbrado, ¿no? Por lo menos para mí, yo la verdad ya estoy acostumbrado. Después hizo otras declaraciones tras el partido amistoso entre Barcelona y Liga de Portoviejo, en donde, bueno, fueron más tranquilas, ¿no? Más tranquilas, jugando con el hecho de que convoquen a Yandri Gómez como invitado, ¿no? Que bueno, tú dices, ok, ahí más o menos es rescatable, ¿no? Pero lo que primero dijo, por lo menos para mí, me parece asqueroso. Una vez más, ¿no? Una vez más de este presidente que para mí por lo menos no está a la altura para ser presidente de una institución como Barcelona. Porque cuando tú ya eres presidente tienes que dejar ese lado de hincha porque esto es demandable. O sea, las cosas que el tipo dice son demandables. Pero bueno, ya lo analizaremos. A ver, les leo el tweet. Me disculparán, pero tengo que decirlo, así me tiren el carro. ¿Ok? Pero haciendo esto, así es muy fácil todo. Estar al día con el plantel, pagar a los colaboradores al día, tener un centro de alto rendimiento de primer mundo, mientras el resto del fútbol ecuatoriano ya no tiene que comer, junta los centavos para llegar al mes y encima estar atrasados en todo y vivir demandados por pagos incumplidos. Barcelona, Melec, Orense, Aucas y Liga, estos 5 equipos tienen jugadores de muy buen nivel que deben estar en la selección por encima de un chico, entre paréntesis, que no tiene la culpa, que no ha pasado por los procesos correspondientes de la selección y hoy con 16 años lo iban a hacer debutar en una eliminatoria mundialística. Esto todo con letras mayúsculas como que si estuviera gritándolo, ¿no? Ok, sin haber jugado nunca en primera división de Liga Pro. La verdad que no sé si han aprendido la capacidad, perdón, no sé si han perdido la capacidad de asombro, pero a mí esto me da mucha vergüenza y me genera mucha preocupación como dirigente deportivo. No puedo quedarme callado. Abrazo a todos. A ver. Eh, no puede ser. ¿Por dónde empiezo? Si bien no insulto a nadie, creo que está aprendiendo a calmarse Isaac Álvarez. Perdón, Isaac Álvarez, me confundí con el presidente de Liga. Antonio Álvarez está calmándose un poquito. Igual es una acusación muy grave. Y vamos paso a paso, vamos a destruir esta opinión paso a paso. Primero, acá dice haciendo esto, así es muy fácil todo. O sea, debutando futbolistas en la selección para luego venderlos. Como si Independiente por eso. O sea, vuelve lo mismo. Acá vuelve lo mismo. O sea, resulta que Independiente coge y manda. Digamos que todo es a dedo. Digamos que viene el presidente Independiente, habla con BKC, le dice quiero que debuta y de inmediato los clubes europeos, que al parecer, según estos tipos, no tienen ninguna neurona, porque no solo es Antonio Álvarez, esto lo comparte gran parte de la prensa costeña. Según Antonio Álvarez y mucha de la prensa costeña, parece que los clubes no tienen 2 neuronas y simplemente ven y dicen, debutó en selección, entonces es bueno, toma 20 millones, sí. Solo por debutar en selección van a fichar un futbolista por 20 millones. No, pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Muchas de las grandes ventas de Independiente, Kendry Páez, otros futbolistas que están siendo vistos por grandes equipos europeos, Justin Lerma, no han debutado en selección. Antes de haber fichado por esos equipos, no habían debutado en selección. Entonces, ya solo con eso se cae por completo. Y el tipo dice que gracias a eso es fácil, o sea, que es gracias a ese apoyo, o sea, da a entender eso. O sea, repito, ha mejorado la manera de comunicar las cosas, pero igual sigue siendo una pendejada. O sea, según él, gracias a esto Independiente tiene buena infraestructura, puede pagar al día todo, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Independiente es un trabajo de años. O sea, en serio, ¿por qué entonces Independiente no lo hizo antes? ¿Por qué antes no veíamos constantemente futbolistas independientes en la selección? Sencillo, porque no eran buenos. Punto, se acabó, no hay más. Simplemente no eran buenos y por eso no iban convocados. Ahora Independiente tiene futbolistas para regalar, literalmente, para regalar.
sacan siempre buenos jugadores. O sea, mira que por ejemplo falta el que le dicen Neymar ecuatoriano, no sé qué. Faltan muchísimos nombres todavía por hablar de Independiente. O sea, de verdad, en serio, hay un montón de canteranos de Independiente que si yo siguiera las juveniles, les diría, no, estos tipos están por encima. Que se merecen esos invitados, esa invitación, ¿no? A la selección. Muchos dicen, y ojo, acá yo podría compartir de cierta manera con otros periodistas, que tal vez saco un video aparte hablando de esto, con periodistas que te dan nombres de juveniles de Orenses, de Liga, y yo puedo entenderlo, pero acá hay una cosa que para mí Independiente se la ganó y con creces, el prestigio. Y esto pasa, para que vean un poquito más de fútbol, para que aprendan un poquito más de fútbol, esto pasa también en el Barcelona de España. Con el Barcelona de España esto pasa. Que dense cuenta que la mayoría de los seleccionados son canteranos del Barça. Y ojo, la cantera del Madrid es buenísima. La cantera del Madrid es buenísima. Pero, ¿por qué son los canteranos del Barça los que terminan yendo a la selección española? Por el prestigio. Se ganó el prestigio el Barcelona. Y aquí pasa lo mismo. Cuando hay dos futbolistas, dos canteranos de un mismo nivel, uno es Independiente y otro es de otro club, como Independiente es el único equipo ecuatoriano en sacar futbolistas como Pacho, Hincapié, en una misma generación, Pacho, Hincapié, Yol Ordóñez, Moisés Caicedo, como Independiente ha sido el único capaz de hacer eso, tú confías más en el canterano de IDB que en el canterano de otro equipo. Es lógico, es simplemente lógico. ¿Por qué? Porque Independiente ya es sinónimo de éxito en cantera. Es sinónimo de éxito. Y Independiente se lo ganó con una década de trabajo. Una década que ningún equipo en el fútbol ecuatoriano hizo nunca. Pero no solo es eso. No solo el trabajo de más de una década de Independiente del Valle. Sino que también es la confianza que tienen esos canteranos. Hay un ejemplo que para mí es clarísimo. El de Kenny Arroyo. Y voy a compararlo con Obando. Dos futbolistas que están en posiciones diferentes, pero que son para mí de la misma categoría. Para mí Obando no tiene nada que envidiarle a Kenny Arroyo. Es un futbolista, como digo, de la misma categoría. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Obando y Kenny Arroyo? Que Obando, Barcelona Obando, coge y le puso por encima a Yorcaer Reasco. Y correcto, no digo que esté mal. En su momento Friduseski y después Octavio Rivero. Aunque para mí, tras la salida de Friduseski, podía subir otro canterano, pero tranquilamente podía haber sido Bando el titular. Tranquilamente. ¿Y qué pasa con Independiente? Que Independiente no hace esas mierdas. Otro ejemplo, Yandri Gómez. Que Yandri Gómez, tráemelo de invitado. ¿Qué hace Independiente con futbolistas como Yandri Gómez? Futbolistas como Yandri Gómez, que por cierto creo que no entra en edad, creo que ya tiene más de 18 años o por ahí, ya voy a ver, pero bueno, no sé si entra en edad para ser invitado, porque la selección ecuatoriana convoca y se notó que eran futbolistas de menos de 18 años, o sea, eran todavía chicos que no eran adultos legalmente, pero bueno, a ver, continúo. Futbolistas como Yandri Gómez, ¿qué hace Independiente con esos futbolistas? Como mínimo los tiene como primer cambio. Pero ¿qué pasa con Barcelona? ¿O qué pasa en Barcelona? Yandri Gómez está por detrás de Logo Cortés y por detrás de Valiente. Si tú no confías en tus canteranos, ¿cómo quieres que confíe Becasese en los canteranos? Si el propio Barcelona es el que no confía. Es así, Barcelona es que no confía en sus canteranos. Yandri Gómez debería ser como mínimo, o por lo menos para mí como mínimo, debería ser la segunda opción. Debería ser el suplente de Valiente. Para mí, por lo menos. Y volvemos al mismo caso. ¿Qué pasa con Kenny Arroyo? O con el propio Páez. En su momento, ambos fueron titulares en Independiente. Titulares, futbolistas de 16, 17 años. Independiente llegaba a las finales de Liga Pro utilizando a canteranos como titulares, canteranos de menos de 18 años o de 18. Esa es la diferencia.
Que Independiente, que en vez de lo que hace Barcelona, de fichar a futbolistas que, por ejemplo, lo de Reasco fue una estupidez. Porque es un gran jugador Reasco. A mí en Liga me encantaba Reasco, pero viejo, tienes a un tipo que se supone que es tu promesa, que lo quieres vender. Barcelona no vendió por más plata a Obando porque simplemente no le dieron la oportunidad que merecía Obando. No se la dieron. No se la dieron. Barcelona no le dio la oportunidad que merecía Obando. Obando merecía ser como mínimo, merecía ser el suplente. Y terminó siendo Reascos el suplente de Rivero. Es verdad que luego tuvo más minutos Obando porque lo de Reasco era insostenible. Pero la idea era esa, que sea el tercer delantero Obando. Por eso Barcelona no lo vendió por más. Porque si Independiente tuviese un Obando, no hubiesen fichado a Medina, a Jason Medina. No lo hubiesen fichado. Sería titular Obando en Independiente. Esa es la diferencia. Otra de las diferencias. Así que esta campaña de odio, maquillada con buena escritura, hay que decirlo, no, para lo que es, para los que nos ha mostrado Antonio Álvarez, la verdad que no estuvo mal. Esta vez redactó de una manera más formal. Estuvo bien, ok, te compro. Pero aún así, me parece que el discurso sigue siendo ridículo. Por lo menos para mí. Sigue siendo ridículo. Porque claramente es un discurso que está basado en un resentimiento, envidia, de ver cómo tú te has dormido en los laureles y mientras tanto Independiente ha hecho una buena gestión. Esa es la envidia para mí. Que tiene Barcelona y probablemente muchos hinchas. Porque digo Barcelona porque Antonio Álvarez es el presidente y es el representante, el máximo representante del club y da estas declaraciones que, repito, suenan formales, pero siguen apuntando lo mismo, que básicamente por ayuda de la federación Independiente tiene tanto dinero. Y no es por... Y claro, quita mérito a todo lo que ha hecho. Y no es la primera vez. Es lo mismo que pasa con las famosas Libertadores que Liga gana por altura. Es lo mismo. Y lo triste es que hinchas de Liga, del Nacional, de otros equipos no se dan cuenta que simplemente están siendo utilizados en esta campaña de odio. Dejo el video hasta aquí y nos vemos en la próxima.